8:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al doctor Daniel Pontón, catedrático de la Universidad de Posgrado IAEN. Lo invitamos para analizar en el estado en que nos encontramos en medio de la crisis de seguridad en el Ecuador, en el conflicto armado interno, ya con nuevas normas vigentes, la ley de inteligencia, la ley de solidaridad, cuánto aporta eso. Sin embargo, uno de los hechos que se ha evidenciado es la situación del crecimiento de los homicidios en el país. ¿En qué estado nos encontramos en estas condiciones, doctor Daniel Pontón? Muy buen día. Hola Miguel, un gusto. Muchas gracias por la invitación y bueno, un placer como siempre. Me parece que el Ecuador está viviendo una arremetida bastante dramática de nuevo del crimen, ¿no? Me parece que el año pasado, por lo menos los primeros meses del año pasado, tuvimos un descenso de la tasa de homicidios. Pero claro, lo que estamos viviendo sobre todo en el último año, es una creciente ola de violencia que tiene aparejado una serie de delitos que se articulan a ellos, como por ejemplo el problema de las extorsiones, de los secuestros y otro tipo de situaciones. Y también ya sorprende aquí la dinámica territorial, porque claramente vemos que cada vez más nuevos territorios se incorporan a esta ola de violencia, lo cual hace ver que la problemática se extiende cada vez más a lo largo del territorio. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de Quito, que se está ya diciendo que hay una arremetida muy potente de estas estructuras criminales que operan en el territorio y que ponen a la sociedad en vilo, ¿no? Y creo que el gobierno es el principal damnificado, bueno, la sociedad es la principal damnificada, pero el gobierno es el principal responsable frente a la situación. Ha propuesto dos leyes que son, digamos, instrumentos que me da la impresión que son apuestas bastante, no le voy a dar calificativos de orden jurídico porque no soy abogado, pero son apuestas bastante desafiantes respecto al tema de la seguridad. Y que bueno, la situación es que esas leyes logran revertir eso. Bueno, eso el gobierno lo dirá, en el sentido de que se aplican las medidas necesarias para poder articular un sistema de seguridad que esté acorde a las expectativas. Pues bueno, ojalá sea así. Eso yo creo que la gente está muy expectante frente a eso. En caso contrario, pues estaríamos volviendo a foja cero, ¿no? En el sentido de que siempre se pone en discusión el tema de las leyes, el tema del endurecimiento de penas, el tema de las instituciones, y no se logra revertir esta situación que lastimosamente ya parece ser parte de la cotidianidad del país, ¿no? Ahora, ¿cómo ve las perspectivas en estas condiciones? El inicio de este año fue de alguna manera preocupante. ¿Cómo ve este panorama, estas perspectivas? A ver, a mí me gustaría hablar de lo que se viene, ¿no? Lo que se podría venir. Yo creo que el gobierno ha dado una apuesta bastante, digamos, hasta punto predecible, pero de pronto desafiante respecto al tema de lo que él quiere hacer en seguridad. Al parecer, la estrategia de acentuar el concepto del conflicto armado interno es parte de su estrategia inicial, también parte de su narrativa comunicacional, hay que decirlo así. Me parecería que estas leyes, un poco la ley de solidaridad al menos y la ley de inteligencia que la complementan, son las leyes que realmente le dan, digamos, le tratan de dar un marco jurídico al tema del conflicto armado interno, y que el presidente le permite gobernar con mucha capacidad discrecional, evitando así ciertos controles institucionales, como por ejemplo el tema de la Corte Constitucional con respecto al estado de excepción. Es decir, lo que nosotros vamos a vivir es un estado de excepción permanente. Aquí eso me parece que es importante porque son leyes que apuntan a lógicas de estructuras criminales, a lo que se llama dentro de lo que es la dinámica del derecho penal, políticas orientadas a control del enemigo interno, ¿no? Que básicamente no solamente buscan neutralizar delitos, sino también estructuras, personas, y básicamente bajo lógicas de no solamente de hechos delictivos, sino todo lo que implica una estructura criminal y los delitos que facilitan una estructura criminal. Por ejemplo, el instigar, el reclutar, el financiar
estructuras criminales también son delitos que se penan dentro de esta lógica, ¿no? Entonces me parece que es bastante amplio, y eso aquí es un desafío. La pregunta que yo me hago es, bueno, este modelo, ¿de dónde lo tomó? Al parecer el modelo lo tomó de la lógica de la visita que se tuvo en El Salvador a modelo Bukele. Y aquí un poco lo que se viene aquí es que viene después, ¿no? Tomando en cuenta que El Salvador sí tuvo una capacidad de revertir esta situación de tan calamitosa en materia de seguridad, y la estrategia es básicamente de utilización de las estructuras, ¿no?, criminales. En este caso estamos hablando de los GDOs, de las estructuras de las pandillerías. Y yo creo que aquí el desafío es importante en el sentido de cómo esto va a presionar, por ejemplo, en la tasa de cómo es la tasa de prisioneros, ¿no?, la tasa de PPLs. Me parece que el Ecuador tiene que hacer un barrido bastante simple, bastante amplio al tema de las cárceles. Otra vez parece que va a recaer este problema en el tema de las cárceles, todo en cuenta que las cárceles siguen siendo un epicentro del crimen, ¿no? Pasas extranjeras incontroladas, sobre todo en violencia, pero el sistema carcelario es un sector súper debilitado. Y lo que realmente, cuando uno hace el análisis de lo que hizo Bukele en su momento fue, tener esta capacidad con delitos, con lógicas de peligrosidad, poner un gran contingente de población en las cárceles, ¿no? Acusados de delitos, también de ser parte de estructuras criminales, por tatuajes, por ser. Si eso es lo que se está buscando, pues habría que sincerar bastante la estrategia. Pero me preocupa muchísimo es dónde se empieza a albergar este tipo de población, porque la estrategia de Bukele no es de rehabilitación social, es de contención, ¿sí? Esa contención tiene que ver con la utilización de estructuras a un grupo de población enorme. En este caso del país podríamos hablar de se hablaba en su momento de 50.000 personas, por ejemplo, que pertenecen a las bandas delictivas. Yo creo que es mucho más. Ese contingente ponerlo bajo las cárceles en un régimen bastante severo, bastante controlador, bastante drástico en materia de control de la población. Y eso yo no veo en el Ecuador que tiene asidero. El presidente habla de la construcción de 2 nuevas cárceles con un numérico de 800 cada una, más o menos 600, pero eso dista mucho una cantidad importante que se necesita de espacios para reclutar este tipo de gente, para poner a esta gente dentro de las cárceles. Entonces, me parecería que me genera dudas, ¿sí? Porque esto no se soluciona solamente metiendo cabecillas en las cárceles, ¿no? Como se pensó en su momento, como ese, de la alta peligrosidad, porque lo que hemos visto es que estas estructuras criminales operan más con lógicas de subculturas, ¿no? Es más bien una fuerza, por eso es que muchas veces se atacan cabecillas y siguen operando estas tipos de franquicias territoriales que operan y hacen lo que hacen en los territorios. Entonces, hay que ver una estrategia punitiva de contención bastante bien elaborada, y eso, más allá que a mí me guste o no, porque obviamente yo no estoy de acuerdo con esas políticas tan duras, pero si que esa es la apuesta, pues hacia allá debe ir el sistema, y me parecería que no hay una estrategia todavía que se defina respecto a eso. Y eso sí es preocupante. Ahora, en materia de prevención de eso, obviamente hay que trabajar. El presidente ha decretado, por ejemplo, el tema de la estrategia contra el reclutamiento, ¿no? Me parece que es importante este comité interinstitucional, pero la pregunta es cuál va a ser la orientación de esto y cuáles son los mecanismos de articulación, toda vez que ahí se requiere mucho, por ejemplo, el espacio de articulación con los gobiernos locales, sobre todo Guayaquil, que es una ciudad de las mayores azotadas frente a este tipo de problemas delictivos. Los gobiernos locales pueden generar un mecanismo bastante eficaz para prevenir, sobre todo lo que se llama prevención temprana, ¿no? Jóvenes entre 9 y 12 años, que evitar que esta gente siga ingresando a estas estructuras delictivas tan violentas. Y por otro lado, me parecería que también es necesario también trabajar el tema, por ejemplo, del desplazamiento. Actualmente está hablando mucho de desplazamiento. Me parecería que hay que poner un punto de orden sobre esa situación, porque lastimosamente en este país es un fenómeno que se sabe invisibilizar, pero que está afectando mucho la calidad de vida de las personas, ¿no? Es decir, yo creo que se abren muchos desafíos aquí, pero no veo todavía una claridad hacia dónde queremos ir. Lo que existe son las herramientas jurídicas. Eventualmente se irá construyendo con el tiempo, pero al parecer, por lo menos en el tema penitenciario, me parecería que la cosa no pinta muy bien, toda vez que los centros penitenciarios del país siguen siendo un epicentro bastante fuerte en materia de crimen, ¿no? Doctor Pontón, precisamente Primicias del Portal Digital publica un reportaje sobre la situación en Quito y dice: las muertes violentas atemorizan a barrios y zonas de la capital donde los asesinatos eran poco habituales.
señala que en los 4 primeros meses del 2025 Quito soportó 82 muertes violentas. Entre las víctimas hay artistas, niños y personas mayores de 65 años. ¿Qué está pasando en Quito? Bueno, yo creo que Quito es una ciudad que debe ser tomada en cuenta. Me parecería que Quito, por su dinámica demográfica, por cuál ha sido la historia en ese sentido, ¿no? De las migraciones y sobre todo también de la importancia como ciudad capital en ese sentido, es una ciudad que es altamente vulnerable frente a lo que está pasando en el país, en el sentido de que lo que pasa en otros lados del país se está agudizando. Quito también puede ser un receptor de ese tipo de problemáticas, ¿no? Pero claro, ahí hay ciertas condiciones que la exceptúan frente a otro tipo de realidades, ¿no? Primero, no somos puertos, no somos digamos, tenemos otro tipo de cultura ciudadana respecto al tema de la violencia. Nosotros, por general, nunca hemos sido una ciudad que ha tenido una tasa de violencia exacerbada. Por ejemplo, en sus momentos más álgidos se llegó a tener 10 a 11 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tengo entendido que podría ser que este año se logre ese margen, ¿no? No sé cómo estemos en este año, pero sí ha habido un crecimiento, pero no es algo exacerbado. Pero también se empieza a escuchar temas de extorsiones, sobre todo en ciertos barrios, etc. Yo creo que Quito necesita ser estudiada. A ver, a mí me resulta un poco difícil pensar que Quito va a llegar a ser lo que está haciendo Guayaquil, ¿no? Yo creo que Quito tiene su propia dinámica. Yo siempre tomo el ejemplo del caso de México, ¿no? La Ciudad de México, por ejemplo, siempre fue un lugar que, pese a todo el avatar del ataque, la violencia que tuvo México y la penetración del crimen, siempre la Ciudad de México se mantuvo como un lugar de excepción. Al parecer hay varias aristas ahí que se discutían sobre la necesidad de que los grupos criminales respetaban ese espacio como espacio de tregua. No creo que Quito tenga esa lógica, pero me parecería que la propia dinámica de la ciudad se necesita ser revisada mucho más a profundidad. Hay barrios, por ejemplo, se habla del barrio del sur de Quito, ¿no? Que están siendo bastante penetrados, pero me parecería que ahí se necesita una estrategia mucho más preventiva, ¿no? Es decir, ¿qué me refiero con prevención? Evitar que el fenómeno escale, porque claramente lo que hemos visto en el Ecuador en los últimos años es que esta falta de cultura preventiva, previsiva, como dicen algunos, generó que esta violencia o todos los delitos que se relacionan a ella, extorsiones, empieza a crecer cuasi discrecionalmente. ¿Por qué? Porque en sectores tan amplios, sobre todo los sectores marginales, en territorios del Ecuador, este tipo de alternativas, tanto la violencia, la extorsión, el secuestro y todos los delitos ilícitos, ¿no? de estas bandas, terminan siendo actividades propias de la dinámica comercial hay gente que se dedica a eso no tiene otro tipo de alternativas y no quiere cambiar de actividad porque lastimosamente saben que eso es una actividad muy rentable y que no tiene ningún tipo de consecuencias. No sé si en Quito todavía tengamos ese problema directamente instalado, pero aquí la idea es cómo trabajamos preventivamente para evitar que esto logre escalar a otros niveles, como ya lo tienen otras ciudades del país, ¿no? Bien, muchas gracias al doctor Daniel Pontón, catedrático en la Universidad de Posgrado IAEN, para hablar sobre la crisis de seguridad en el país y de manera especial en Quito. Muy amable, Daniel. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. 8:29 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el periodista Jorge Ortiz García, lo que está ocurriendo en Medio Oriente y esta confrontación entre Israel e Irán. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.